Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. ¿Estás necesitando dinero en efectivo? Todo el mundo necesita dinero en efectivo. Bueno, si tienes residencia en Estados Unidos o tienes Social Security, bueno, Global Enterprise te va a ayudar a conseguir dinero en efectivo muy rápido, porque se necesita para pagar las tarjetas, para pagar una operación que no te la cubra el seguro, para comenzar un negocio, para reformar tu casa. Bueno, para todo se necesita dinero en efectivo. Pero a lo mejor no tienes residencia ni Social Security, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos. Con eso Global Enterprise también te va a conseguir ese dinero en efectivo. Bueno, estamos conversando con Mario Pazmino. Él fue director de inteligencia del ejército ecuatoriano antes de Rafael Correa, antes que llegara el Clan del Mal. Señor Pazmino, estas rutas que usted ha descrito también, hemos mostrado en pantalla también los mapas, la ruta del narcotráfico. ¿Cuál es la ruta exactamente? ¿Por dónde van los cargamentos de droga? ¿Cómo salen digamos, de América del Sur? Porque eso va a Estados Unidos y a Europa, la droga finalmente, ¿no? Sí, correcto. Gran parte de la producción de droga, de cocaína, se lo genera en el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo. En Colombia. Y ahí existen dos corredores, el corredor del Pacífico, que está conectado con el departamento de Nariño, y el corredor amazónico, que está conectado con el departamento de Putumayo. Estos dos corredores están cerca de los centros de acopio de droga que vienen desde Colombia y se van, digamos, reuniendo en estas caletas o casas de seguridad, que son centros de acopio, y desde ahí están cercanos a los puertos y aeropuertos, y estas son las plataformas internacionales de distribución. Además, una vez que llegan a esos sectores, inmediatamente pueden hacerlo a través de los puertos, cuando es cargamentos grandes, o también a través de sumergibles, que son empleados desde la provincia de Esmeraldas y Manabí. También pueden hacerlo a través de lanchas rápidas, que es el método que se está utilizando al momento, y que van en incremento. Si usted me permite, esta gráfica no creo que la tienen allá ustedes, pero ustedes pueden ver ahí, esto fue 2014. Sí, esa la tenemos en pantalla, Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, ahí ustedes pueden ver claramente lo que está pasando y cómo se ha incrementado estas rutas o trazas marítimas desde el departamento de Nariño en el 2014, cuando eran bastante grandes, y luego se trasladan hacia el lado ecuatoriano. ¿Por qué se trasladan? Porque se da ahí el fenómeno globo, o el efecto globo. El efecto globo es cuando se comienzan a atacar por parte de la fuerza pública colombiana estos centros de acopio y estas plataformas internacionales de distribución en Colombia, y se trasladan posteriormente hacia otro país. Específicamente voy a hablar de Ecuador, porque también se trasladan para Venezuela, pero en el tema ecuatoriano se ven un país en donde exista corrupción, donde los índices de inseguridad sean altísimos, las fronteras estén abiertas, donde sea muy permeable la justicia, donde los sistemas de control sean vulnerables. Entonces, esas características se presentan en Venezuela y en Ecuador. En el caso ecuatoriano, lo que hicieron es trasladar este negocio y comenzaron a colocar centros de acopio y plataformas internacionales en la costa ecuatoriana. Es por eso que ese corredor de abastecimientos que le había indicado yo, el corredor del Pacífico, está justo pegado a los puertos y aeropuertos, y también está justo pegado cerca de los centros de acopio. Eso es lo importante. En el caso venezolano, pues usted recordará muy bien que Iván Márquez tenía los campamentos ubicados en territorio venezolano, casi cerca de la frontera con Colombia, y esos campamentos eran los que protegían el tráfico de drogas que venía desde Colombia, pasaban hacia territorio colombiano, iban hacia el lago de Maracaibo, y del lago de Maracaibo pasaban hacia el Golfo de Venezuela, del Golfo de Venezuela iban por Cuba, y de Cuba salían hacia los Estados Unidos, y también podían dirigirse hacia México. Entonces, tenían dos grandes, digamos, plataformas internacionales de distribución, pero la más grande existente en América Latina es la que está en Venezuela, debido específicamente a que ahí funciona otro cartel, el cartel de los soles, y ese cartel está vinculado con el cartel del gobierno, que es toda la estructura mafiosa que tienen en Venezuela.
Me refiero al tema del presidente Maduro, Diosdado Cabello y un sinnúmero de la cúpula militar vinculada con ese tema de narcotráfico. Entonces, lo que tenemos allá es un estado de narcotráfico instalado y con una cantidad de trazas hacia Centroamérica y el Caribe inmensas. Es por eso que Estados Unidos, luego de haber sacado la base militar en Ecuador, instala otra base militar y varias bases militares en Colombia para poder realizar un control mucho más eficiente sobre el Caribe y sobre el área del Pacífico, específicamente porque allá están apuntando los corredores del otro corredor de movilidad y abastecimientos, que es el corredor del Caribe, que son los que van por Cuba. Los tres corredores son indispensables para mantener un control eficiente sobre estas estructuras de crimen organizado. Dígame una cosa, usted como director de inteligencia, y esta pregunta se la hago porque los directores de inteligencia antes de que llegara Chávez al poder o antes de que diera el golpe de Estado, ya sospechaban de Chávez. Es decir, ya lo tenían detectado. Lo que pasa es que, por ejemplo, el presidente Carlos Andrés Pérez no quiso hacer caso de estas alertas, etcétera. Usted como director de inteligencia, ¿y usted sabía por dónde venía Correa? Nosotros presentamos un informe detallado hace algunos años atrás al presidente Palacios. Yo personalmente hablé con el presidente Palacios y con el secretario general de la Administración Pública, y le expliqué claramente a ellos sobre los procesos que se estaban dando de la infiltración bolivariana en territorio ecuatoriano y las implicaciones que eso tendría para el país. Eso fue antes de que el presidente Correa llegue a la presidencia de la República. Ya tenía información el mando militar, los organismos de gobierno, y esa responsabilidad queda en ellos, porque el sistema de inteligencia lo que hizo es informar pormenorizadamente lo que se venía al país. Y en el caso de Correa específicamente, ¿tiene vinculación directa con estos carteles de la droga? Bueno, eso no se ha podido probar al momento. Se habla de que hubo mucha permisividad. El señor presidente de la República, Lenín Moreno, ha manifestado en sus discursos y en sus últimas declaraciones que el gobierno del presidente Correa fue muy permisible con relación al tema del narcotráfico, especialmente en la frontera norte. Entonces creo que el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene la suficiente cantidad de argumentos para hacer ese tipo de afirmaciones que son muy graves, en virtud de que está manifestando que el gobierno anterior, del cual él también fue parte, fue de manos abiertas hacia esta actividad del narcotráfico. Recuerde usted también que existieron informaciones con relación a que las FARC era uno de los aportantes a la campaña del presidente Correa, que lo dijo también el presidente Lenín Moreno y que está al momento pidiendo que se realice una investigación y una auditoría de los gastos de campaña y de los aportes de campaña. Sí, porque yo me pregunto, bueno, si Lenín Moreno tiene esta posición, él está haciendo algo por corregir la protección de esa frontera donde están ocurriendo todos esos crímenes. Bueno, el presidente Lenín Moreno que ha tomado una decisión que es trascendental y creo que es importante. La decisión importante es el de haber retirado al país del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional y colocado un nuevo actor dentro de este conflicto, porque al momento, además de las Fuerzas Armadas de Colombia, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, las disidencias en el área, los carteles de la droga, acaban de meter a otro elemento más, que es el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional va a retornar hacia el sector del departamento de Nariño y no le va a ver con muy buenas ganas, diría yo así, lo que ha hecho Guacho en la zona y ha colgado su proceso de paz, por un lado. Pero ¿qué ha hecho el presidente Lenín Moreno? También se ha equivocado. Se ha equivocado en dos cosas que para mí son fundamentales. La primera es que en Pereira él acepta ser parte del conflicto, que el país, nuestro país, Ecuador, ingrese al conflicto colombiano. Y eso me parece un error catastrófico para nuestro país. El segundo tema que me parece sumamente importante es que el nivel de improvisación y desconocimiento de los tres ministros, ministro de Defensa, ministro del Interior y ministro de Relaciones Exteriores, es pésimo. Y estos tres niveles de asesoramiento han generado una ineficiencia total en el manejo de la política de defensa en la frontera norte. Y son malos de verdad, es que tienen, o sea, no tienen el suficiente conocimiento o son malos a propósito.
Es decir, ¿les interesa proteger esta situación o qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que son malos de verdad, no tienen buena información, nivel de asesoramiento. No creo que lo hagan a propósito, aunque gran parte de ellos pertenecen al Partido Socialista y son de Alianza País, excorreístas. No sé si es que puedan tener alguna vinculación con este tema que estamos hablando, pero me parece que el nivel de asesoramiento es sumamente pésimo y el presidente de la República tuvo que llamar a un grupo consultor externo para que le asesore. ¿Qué quiere decirles? Que el asesoramiento de estas personas y los mandos militares y los mandos policiales no era eficiente, por lo tanto tenían que colocar a un lado. Al momento el presidente Lenín Moreno ha manifestado públicamente que les daba un plazo de 10 días, que ya creo que faltan 3, para que entreguen a Huacho. Caso contrario, estos ministros iban a salir. Esperemos y estamos esperando todos los ecuatorianos que ya salgan y que pongan a otras autoridades que sean mucho más competentes. Así es. Mire, yo quiero hacerle una pregunta a usted como experto en inteligencia. Cuando ocurrió todo lo del campamento de Raúl Reyes, donde fue, estaba en territorio ecuatoriano y sí fueron fuerzas militares colombianas quienes asaltaron el campamento, los mataron y ahí se recuperaron unas computadoras con información muy valiosa. ¿Usted cree que Rafael Correa logró poner contra la pared con el tema de la territorialidad, por supuesto, al presidente Uribe? Porque después no se supo más nada de las computadoras y eso quedó ahí. Yo creo que cuando el presidente Uribe le entregó una copia de los discos duros, que es lo que pedía el presidente Correa, para determinar si eran verdad o no eran verdad lo que se decía ya, los aportes de campaña y un sinnúmero de contactos que se hacían con funcionarios gubernamentales, eso quedó ahí. Sería de preguntarle al presidente Correa si estas investigaciones se dieron, porque lo que acaba de decir el presidente Lenín Moreno es que van a retomar y abrir nuevamente el caso de los aportes de campaña. Gran parte de eso estaba dentro de esos computadores. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es que se dejó sin un proceso investigativo que tenía que realizarse para transparentar las cosas. Otra cosa diferente es que esta campaña de desinformación, de ataque permanente a todas las personas que opinaban diferente o que criticaban un manejo del gobierno, fue devastador para la sociedad ecuatoriana. Bueno, lo que pasó en Venezuela, eso es un manual. Eso es un manual, señor Pazmino. Todo eso pasó en Venezuela y sigue pasando. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Es una réplica, porque recuerda una cosa. ¿Qué dice el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo dice tienes que dividir a la sociedad, claro, fragmentar la sociedad, eliminar las Fuerzas Armadas, eliminar los sistemas de inteligencia. Si no puedes eliminar las Fuerzas Armadas, tienes que comprarlas. Y comprarlas quiere decir hacer lo que están haciendo en Venezuela, creando las famosas milicias bolivarianas y creando unas Fuerzas Armadas politizadas. Y los colectivos, los civiles armados. No. Correcto. Mire, ¿usted en su opinión cree que a nivel internacional, específicamente Estados Unidos, que es el país que por excelencia lucha contra las drogas, porque es uno de los países más afectados por el tráfico de drogas, ¿usted cree que hay suficientes pruebas a nivel internacional? Todo esto que usted está diciendo, ¿hay pruebas de eso? ¿Estados Unidos tiene información acerca de esto? Creo que Estados Unidos no solo tiene la información que le estoy dando, tiene mucho más información con relación al tema de narcotráfico en la región, en mi país, en el país de Colombia, en Venezuela, porque recuerda usted las capturas de los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, no me acuerdo el nombre de la señora, Siria. Pero bueno, esos caen por un proceso de colección de información de la DEA. Entonces, no es que Estados Unidos no conoce las operaciones del señor Diosdado Cabello, de otros funcionarios del Estado venezolano, como conoce también de funcionarios ecuatorianos y funcionarios colombianos. Me imagino que ellos analizan y ven el momento propicio para poder emplear toda esa información. Bueno, señor Pazmino, muchísimas gracias. Yo disfruté muchísimo esta entrevista. Estas son las entrevistas que a mí me gustan, de verdad. No, gracias a usted, Patricia, muy amable y siempre a las órdenes, y un cordial saludo para todos los escuchas de allá de Miami. Y del gracias, de Miami y del mundo, porque nos ven en todas partes. Y del mundo entero, eso lo dije al final. Yo quiero recomendar esta entrevista porque qué ilustrativa ha sido esta entrevista sobre lo que está ocurriendo tan cerca de nosotros, Gracias. Gracias a usted, muy amable.
Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero hablarles a ustedes que de repente tienen una prenda de oro que no utilizan, está rota, la tienen ahí guardada. Bueno, eso se puede convertir en dinero en efectivo si ustedes van con eso a Italian Collection. Italian Collection es quien mejor paga por el oro y además de repente no quieres vender la prenda pero quieres arreglarla, bueno, repararla, ellos también lo hacen. Te cambian las baterías de tus relojes, los limpian y tienen además una gama de accesorios espectaculares. Visítalos, ellos están adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate.